Pues si gustas, vamos a comenzar entonces. ¿Está bien, Felipe? Sí, adelante, ya dejé de compartir para que aparezca tu cámara. Ok, bueno, tengo un problema aquí con el internet, entonces estoy desde el celular. Entonces no voy a poder encender mi cámara, pero te presento. Bueno, jóvenes, sean bienvenidos a esta segunda sesión de las charlas en docencia e investigación en química. El día de hoy, el doctor Felipe Medrano nos va a presentar su plática. Les voy a dar una breve introducción de quién es el doctor Felipe, para quienes no lo conocen y para pues, todos los demás. Él estudió químico-biólogo con especialidad en tecnología de alimentos aquí en la Universidad de Sonora y tiene maestría y doctorado en ciencias de materiales también por la misma universidad. Su tesis doctoral fue dirigida por Michiko Bano Inoue y Motomichi Inoue. También realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Química de la UNAM, bajo la dirección del doctor Anatoly Yatsimirsky, quien, dicho sea de paso, el día de ayer fue nombrado investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces estuvo con un investigador que ya es muy reconocido en el país. Él actualmente es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, tiene 38 publicaciones arbitradas, ha dirigido 15 tesis de licenciatura y 3 de posgrado. Su área de especialidad es la química supramolecular y los estudios experimentales y teóricos sobre las interacciones intermoleculares. Ha sido profesor en el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales de la Universidad de Sonora, también en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. El doctor Felipe pues tiene una amplia trayectoria también en las Olimpiadas de Química y otros medios de difusión de la química. Entonces, los dejo en presencia del doctor Felipe. Espero que la charla sea de su agrado y pues si tienen preguntas, con mucho gusto las pueden hacer. Adelante, Felipe. Enciende tu micrófono. Perdón. Les decía buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta segunda charla de aquí del Departamento de Químico-Biológicas, donde pretendemos hacer difusión del trabajo docente y del trabajo de investigación en química. Voy a compartir mi pantalla y espero que ya la estén viendo. El día de hoy les voy a platicar sobre uno de los trabajos que he realizado anteriormente y que pues no hace mucho estaba todavía trabajando. De hecho, tengo algunas ideas al respecto. Le puse así los antibióticos y su intensa vida molecular, en el sentido de que son moléculas con muchísimos, muchas propiedades, estructuras muy variadas, interacciones biológicas igualmente muy variadas y obviamente han sido muy utilizados como fármacos y ese abuso, al ratito lo vamos a mencionar, ha llevado también a una potencial catástrofe bacteriológica en el sentido de que se han generado bacterias resistentes. Ahorita hablamos al respecto. Aquí están algunos, de hecho en la portada de esto están algunos, pero yo soy Felipe Medrano, actualmente estoy en el Laboratorio de Química y Materiales Avanzados, que creo que le van a cambiar el nombre, Departamento de Químico-Biológicas, y mi correo electrónico es este. Estoy interesado en este tipo de moléculas por la cantidad de grupos funcionales y las posibilidades que tienen como moléculas en sí. Obviamente tienen una aplicación y de eso vamos a hablar. Ustedes van a decir, pues bueno, los antibióticos nacieron con Alexander Fleming y su médico inglés trabajando en el Hospital St. Mary, y entonces encontró por ahí un
un cultivo bacteriano contaminado, era muy desordenado Fleming, y ese desorden, curiosamente, lo llevó a encontrar en una de sus placas de cultivo bacteriano, se le había contaminado con un hongo y alrededor de ese hongo no había crecido nada, ninguna bacteria, y es donde nació la idea de que algo existía. Obviamente eso había pasado muchas veces en muchos laboratorios de microbiología, era un médico dedicado a la microbiología, y describió sus hallazgos en por ahí una publicación, y pues lo menciona como la posibilidad de que se trate de una sustancia producida por el hongo. Él jamás pudo aislarlo, de hecho le pidió a sus estudiantes de medicina y de microbiología que intentaran hacer una especie de cultivo y aislar la sustancia que era, ¿cómo se llama?, responsable de este efecto antibacteriano. Voy a hablar de antibacterianos, no voy a hablar de compuestos para hongos o para virus. Voy a hablar específicamente de antibacterianos. Entonces, Alexander Fleming, pues si bien es cierto, lo intentó, no pudo aislar la sustancia. Y aunque la descubrió, nunca logró aislarla, porque no era un trabajo sencillo. Eso fue en 1929, casi cerca de 100 años ya. Entonces, ahí quedó, incluso algunos no le creían, etcétera, como suele suceder con las cosas nuevas, ¿no? Vino la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial trajo consigo pues una serie de demandas sobre la ciencia, ¿no? Demandas hechas por los gobiernos porque la idea era ganar la guerra. Y entonces, en la Segunda Guerra Mundial también hubo batallas más allá de las balas y los cañones. Hubo batallas en el nivel científico. Una de ellas, pues era la de los antibióticos. Resulta ser que los soldados alemanes de la Alemania nazi contaban desde hace tiempo con los antimicrobianos más avanzados, las sulfamidas, que eran compuestos artificiales sintetizados fundamentalmente por esta compañía, la compañía Bayer, que se hizo famosa con la aspirina. Ellos sintetizaron este tipo de sulfamidas o las sulfas, y los soldados alemanes, cuando sufrían pues alguna herida o algo, tenían acceso a sulfas de última generación y les permitían esas sulfas pues no infectarse y no terminar gangrenados y perder la vida o perder un miembro, por ejemplo. Estos compuestos tan sencillos, es simplemente esta estructura, en realidad es esta parte de aquí, es amino sulfonamida, y este es un grupo extra. Lo que hacen estos compuestos en sí, cómo funcionan, es que son imitadores del ácido paraminobenzoico, que forma parte del ciclo para sintetizar ácido fólico por parte de las bacterias. Lo que hacen estos son como inhibidores competitivos de esa enzima, entonces ocupan el lugar del PABA y de esa manera bloquean. Son bacteriostáticos las sulfamidas. Todavía las seguimos usando. De hecho, esto es una de las sulfamidas más conocidas. Actualmente existe el trimetopin sulfametoxazol, está basado en esto, sulfametoxazol es este. Esa combinación que se utiliza sobre todo para tratar infecciones urinarias. Bueno, las sulfamidas ya existían, déjenme, y al mismo tiempo había que ganar la guerra, los nazis tenían esto. Había un proyecto para ganar la guerra, que era el proyecto Manhattan, que era para crear la famosa bomba atómica, dirigido por este científico de origen judío, Robert Oppenheimer. Y sí, lo lograron. Aquí invirtieron muchísimo dinero, el gobierno de los Estados Unidos invirtió muchísimo dinero y contrató a muchísimos físicos e ingenieros para lograr armar el proyecto Manhattan, y pues es un súper proyecto, todo el mundo sabe de este proyecto, pero al mismo tiempo que existía este proyecto, existía otro, que era una carrera que tenían para obtener la penicilina. Howard Florey es un inglés que intentó en Oxford aislar la penicilina y obtener penicilina. Esta es la estructura de la penicilina, con una R aquí variable, ¿no?
Pues hay una carrera contra la muerte, dice, y de lo que se trata es que encontrar lo más rápido posible para que los hombres, los soldados heridos tengan penicilina, ¿no? Entonces, lo lograron obtener gracias a la inversión millonaria de la guerra y a la participación del gobierno de los Estados Unidos, empujado por Howard Florey y este señor Ernst Boris Chain. Ellos, junto con Fleming, en el 45, ganan el premio Nobel de Medicina. Pero está la participación de las empresas. Ahí se llamó a Pfizer, a otras, a Upjohn, a otras empresas, a Merck, a trabajar para obtener finalmente el cultivo. No fue nada fácil, no fue un proceso sencillo. Estamos hablando del descubrimiento en el 28-29, 1928-29 y hasta 1944, para el día D, para junio de 1944, que es la invasión de Normandía por parte de los aliados, ya se contaba con penicilina. Y entonces esa droga pues era indispensable y necesaria para salvar vidas, más allá de las balas, pues había muchos soldados heridos, etc. Y así como muchas cosas, pues la guerra impulsó este desarrollo. Las guerras de los seres humanos parece ser que cuando lee uno la historia, es una historia de guerras, empezando con la más famosa de las guerras antiguas, que es la guerra de Troya, ¿no? Desde ahí hay ingenio. Odiseo, Ulises, creó el caballo de Troya. Y ese caballo de Troya es justamente la idea ingeniosa, el método para invadir una ciudad. Pues no solo es Aquiles o Héctor, sino el ingenio de Odiseo, mejor conocido como Ulises, es el que genera la victoria finalmente de los griegos. Bueno, voy a dejar la historia por ahora. Cuando hablo de los antibióticos de su intensa vida molecular, los quiero comparar con sustancias tan simples como los alcanos. Cuando uno agarra un alcano, lo ve, es una simple cadena de carbono, y dice, pues, ¿qué reactividad tiene esto? Es muy limitada, no es muy atractiva, pero lo comparamos con estos antibióticos. Aquí está, por ejemplo, estas serían, este núcleo de aquí, este cuadrito que se ve aquí, es un anillo de beta-lactama. Aquí está otra beta-lactama, otra beta-lactama. Son penicilina, una de las variantes, benzilpenicilina, que alguna vez a mí me la inyectaron, no sé a quién más, pero a muchos se las han inyectado. Y esta es una de las cefalosporinas de nueva generación, producidas por las compañías farmacéuticas. A lo largo de la historia nacieron con penicilina y siguieron modificándola. También existe que me interesa mucho, que son los macrólidos. Vean qué cantidad de grupos tienen aminoazúcares, por ejemplo, y estos son los aminoglucósidos, que muy conocidos. En mi familia, por ejemplo, los aminoglucósidos tienen una historia negra, porque uno de los aminoglucósidos, llamado streptomicina, se sigue utilizando, pero tiene una desventaja muy grande. Es ototóxica, nefrotóxica y hepatotóxica. Si bien es cierto, puede salvar de una infección, era de las pocas antibióticos que le podían pegar, junto con amicacina, a Mycobacterium tuberculosis. Mi papá sufrió de tuberculosis, y para controlar la infección, la tuberculosis era endémica en Sonora, allá por los años 60, 70. Y el doctor Samuel Ocaña, un gobernador, era el director del Hospital del Noroeste de Neumología. Y en ese hospital a mi papá le prescribieron streptomicina, que lo dejó sordo. Nada más para que se den una idea del costo que podía tener utilizar estos aminoglucósidos. Se utilizan, la gentamicina es muy utilizada, entonces puede causar sordera, sí. Y los recientes, las quinolonas, como estas, que también tienen muchos grupos funcionales. Vean la gran variedad. Son unos poquitos. En realidad son los representantes de muchísimos grupos. Cuando nos vemos directamente a los antibióticos, de acuerdo a su modo de acción, podemos encontrarlos atacando a las bacterias en diferentes puntos. Por ejemplo, la síntesis de la pared celular
van a encontrar la abacitacina, las penicilinas, las cefalosporinas. Todos estos tienden a eliminar o a limitar el que se forme la pared celular bacteriana. Las quinolonas, por otro lado, por ejemplo, el ácido nalidíxico, el ciprofloxacino, todo eso, van sobre una enzima, la ADN girasa, ¿no?, que tiene aquí. La actinomicina, pues también ataca el RNA. Hay una polimerasa también que es inhibida por rifampicina y streptobaricina. Y luego tenemos los que atacan la síntesis de proteínas a nivel ribosomas. Aquí están los macrólidos, que a mí me interesan, el cloranfenicol, la clindamicina, la lincomicina, que son inhibidores de la síntesis en la subunidad 50S, pero también hay inhibidores de síntesis proteica en la subunidad 30S. Ahí están las tetraciclinas, streptomicina, gentamicina, kanamicina, amicacina, que son estos aminoglucósidos. Les gusta la 30S. Y la síntesis proteica por RNA transferencia, puromicina y mupirocina. Y aquí está, obviamente, el PABA famoso. Acuérdense que la síntesis de folatos por parte de las bacterias es inhibida por las sulfas. Y aquí tenemos un panorama general de toda la actividad biológica que podemos encontrar. La mayoría de los antibióticos que conocemos son derivados de aislados naturales, ¿no? Las penicilinas son de ese tipo, los aminoglucósidos y por supuesto los que son macrólidos son derivados de extracción sobre todo de cultivos de hongos. Y se dedicaron mucho a buscar estos compuestos. Después de la penicilina se empezó a buscar y en los 50, 60, 70 se obtuvieron pues la mayoría de estos grupos de antibióticos. Entonces, básicamente eso sería una de las cuestiones interesantes. Bueno, pero se utilizaron como si fueran medicamentos milagrosos. Si bien es cierto, han salvado a millones de personas de infecciones, el uso indiscriminado, también a nivel médico, pero también a nivel de utilizarlos como promotores de crecimiento animal, en veterinaria se utilizan mucho. Entonces, eso lleva a la exposición a las bacterias a este tipo de moléculas. Y las bacterias, obviamente, han aprendido o han desarrollado mecanismos para defenderse de estos antibióticos. Y vean aquí el contraste, está tomado de una revista, la revista Terra. Son dos placas. Al lado izquierdo tenemos una placa donde están pequeños discos que contienen antibióticos distintos. Y vean que esta bacteria que creció aquí, pues es sensible a casi todos sus antibióticos, a todos los antibióticos que le pusieron. Todos la matan. Pero de este lado está una bacteria que es sensible solamente a 3, si acaso a 4. Los demás son muy poco sensibles, incluso no le causa nada. Y esta es una bacteria ya con multiresistencia. Entonces, este es el problema. Que en la actualidad tenemos el desarrollo de bacterias, sobre todo bacterias, ahorita voy a decir los nombres, que se encuentran en los hospitales, que son nosocomiales, así les dicen, porque de los hospitales, que han desarrollado una tremenda resistencia a todas las moléculas antibióticas, a la mayoría de las moléculas antibióticas con las que contamos. Se habla de que incluso aquí en químico-biológicas es un tema muy importante de investigación y me voy a referir a citar al doctor Volado del área ¿cómo se llama? Del área de la Academia de Microbiología y algunos otros de ahí que trabajan localizando pues, estas resistencias microbianas. Y estas resistencias pueden llevarnos a un grave problema de no contar a futuro con suficientes moléculas o con moléculas capaces de quitarnos infecciones. Y volvemos al panorama previo a la penicilina. Entonces, hay bacterias que son multiresistentes y pues básicamente eso. Como yo sé que no todos somos ni microbiólogos ni bioquímicos, pues hay que mencionar que existen dos grupos de bacterias. Las clasifican de acuerdo a una coloración, a un proceso de coloración llamada tinción Gram.
Y en este caso, las bacterias que se tiñen de este color al microscopio, ¿sí? Como estos cocos, que son estas bolitas, ¿no? Son cocos gram positivos, por ejemplo. Estos son gram positivos. Esto es importante porque esta tinción nos indica el tipo de pared celular y eso va a ser crítico a la hora de que entendamos la resistencia microbiana. Los gram negativos se ven así, rosaditos, ¿no? Estos son bacilos gram negativos. Estas bacterias gram negativas son justamente las que mayor resistencia han desarrollado. No quiero decir que las gram positivas no la tengan, pero los mecanismos más potentes los han desarrollado los gram negativos. Antibióticos para gram negativos, tenemos aminoglucósidos, por ejemplo, pero muchas de ellas ya son resistentes. Sobre todo una de las gram negativas más peligrosas, podemos decir, puedo hablar del género Pseudomonas, que es una bacteria que ha desarrollado casi todos los mecanismos que ahorita voy a mencionar. Esos mecanismos, sobre todo de bacterias gram negativas, podemos decir que hay muchos mecanismos por el cual una bacteria se vuelve resistente a los antibióticos. Una de ellas vamos a marcar 5 principales, pero una de ellas, por ejemplo, la mayoría de los antibióticos tratan de eliminar o destruir la pared celular o inhibir la síntesis de la pared celular. Esta es una caricatura de lo que sería la pared celular de una gram negativa. Esa gram negativa tiene una pared, una membrana lipídica importante. Y en esa membrana hay un montón de cosas, no solamente ácidos grasos formando estas, ¿cómo se llama? Estas dobles capas lipídicas, sino que hay proteínas ahí. Ahorita vamos a ver algunas de cerquita. El asunto es que aquí hay varios mecanismos. Número uno, pues, una de las formas es modificar el blanco donde el antibiótico va a actuar. Por ejemplo, aquellos que actúan sobre pared celular, vean como la pared celular normal y luego le cambia la pared celular, modifica la pared celular de tal manera que ya no sea susceptible a ser atacado por el antibiótico, por ejemplo. Otra manera es que no penetre el antibiótico a la bacteria, es lo primero. Y entonces desarrolla estos mecanismos para evitar la penetración del antibiótico, pero también desarrolla mecanismos para expulsar el antibiótico una vez que ha entrado. Esta sería como una bomba de expulsión del antibiótico. Y hay otras cuestiones. Puede haber enzimas que destruyen el antibiótico o lo modifican de tal manera que se vuelve inactivo. Entonces podemos decir que expulsar el antibiótico, no permitir su entrada, modificarlo enzimáticamente o modificar el blanco donde va a actuar el antibiótico serían los mecanismos principales. Hay otros, hay más, pero básicamente serían, ¿no? La mutación de porinas, que sería modificar los poros, la mutación de proteínas que se unen a penicilina, ¿sí? Ese es el penicillin bonding proteins. La inhibición enzimática es una forma de hacerlo. Y modificar también la pared celular donde podría actuar el antibiótico. Y entonces, de esa manera, está tomado de aquí, del libro de Kohn y Rai, Antibiotic Resistance, y ustedes pueden, vamos a ver algunos detalles. A mí me interesan dos cosas. Uno, estas bombas que extraen el antibiótico y las parte enzimática. A esas dos cosas me voy a dedicar porque no tenemos tanto tiempo. Bien, entonces la resistencia bacteriana, podríamos pensar en enzimas que modifican los antibióticos. Las enzimas que pueden ser, aquí pongo 3, una es la fosforilación. Este es un aminoglucósido típico y esta es la fosforilación del aminoglucósido. Una vez fosforilado por una enzima fosforilasa que le transfiere el grupo fosfato, este aminoglucósido que ya tiene una carga distinta, porque estos tienen cargas positivas, ahorita vamos a ver ese detalle también, se vuelve inactivo. Y la forma de inactivarlos con esa enzima, con una enzima que transfiere fosfato. Pero también puede ser acetilar al grupo amino. Pareciera un químico orgánico tratando de proteger los grupos amino, que son muy reactivos, y pues utilizando acetilcoenzima A y pues la enzima
correspondiente, acetila a los grupos amino y también los vuelve inactivos. Y obviamente existe la posibilidad de pegar, por ejemplo, completo el grupo ADP, por ejemplo, aquí, el adenosín difosfato unido directamente también, es muy parecido a esto, pero aquí ya se pegó todo lo que sería el nucleótido, ¿no? El nucleótido de ADP. Y entonces, eso también puede provocar esto. Veamos de cerca una enzima de estas. Voy a compartirles, voy a salir tantito. Entendido. Aquí bajé del Protein Data Bank una de las enzimas que hacen el trabajo, era la imagen que tenían ahí, una de las enzimas que fosforilan. La vamos a ver un poquito de lejos. Y cuando la vemos como proteína, permítanme nada más, así. Cuando la vemos como proteína, pues es la típica proteína, pero tiene dos paquetes. El primer paquete es un ATP aquí, y el paquete donde se ubica el antibiótico. Y este caso, ¿qué antibiótico es? Este es un antibiótico de los que a mí me interesan y que ahorita les voy a mencionar, la espiramicina, ¿sí? Entonces, la espiramicina aquí es uno de los antibióticos que voy a mencionar, que hemos trabajado. Y entonces, vamos a ver el paquete más cerquita. Y si nos damos cuenta, ahí marqué todas las interacciones. Claro, está demasiado salvaje. Vamos a darle las interacciones para verlo bien. Dejar de seleccionar. Y aquí lo interesante es que, ¿qué podemos hacer? Está tomado de un cristal. Se cristalizó la proteína, incluyendo el antibiótico, es un cocristal, el antibiótico y la fuente de fosforilo al mismo tiempo. Y podemos ver la zona donde este antibiótico, que se llama espiramicina, que es un macrólido, aquí se ve el anillo del macrólido, y tiene grupos de tipo azúcar, aminoazúcar. Aquí está un aminoazúcar, que es ahorita les voy a decir el nombre, la furosamina, y la micanosa y la micaminosa están del otro lado, allá están. Este antibiótico tiene muchos grupos de tipo, aquí, en esta zona, tiene muchos grupos no polares, y eso es justamente el paquete en el cual la enzima se va sobre el antibiótico. Aquí es donde el sustrato, que este es el sustrato, donde interactúa con esta fenilalanina, con otras de acá, que sería una tirosina, y con varias más, y entonces esos aminoácidos la mantienen en el lugar para que venga el ATP, junto con esos magnesios que ven ahí, aquí está, estos magnesios, terminan haciendo la reacción química. Entonces, por fortuna no se tiene esto. Aquí afortunadamente el cocristal nos muestra cómo interactúa este antibiótico con esta enzima. Esta es una enzima bacteriana, que lo que hace es modificarte uno de los grupos en la posición de acá, de esta parte de aquí, es donde reacciona. Este grupo se fosforila y el antibiótico es liberado y hace inactividad. Entonces, de esta manera, con esta proteína, es posible, ¿cómo se llama? Con esta enzima, las bacterias pues resisten a antibióticos como este. Ese es un mecanismo. Voy a regresar a la presentación. Aquí ya en modo estático, aquí se ven lo que está relacionado, ¿no? Entonces, esta es la espiramicina. Bien. Hay otra cuestión, la expulsión. Esta expulsión lo hacen una serie de proteínas de membrana que hacen un flujo inverso, y cuando entra al citoplasma el antibiótico, entonces es expulsado por estas proteínas. Quiere decir que lo toman y lo expulsan, y esto es un transporte llamado transporte activo, que consume energía, ¿sí? Y hay un manejo ahí de protones, y expulsan a todos estos. Y todas estas gram negativos están caracterizados estos receptores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es toda una serie de palabrejas aquí, ADEL, JK, MEXA, BO, PRM, no sé qué,
Eso pueden sacar beta-lactámicos, cumarinas y ciclinas. De este tipo, aminoglucósidos, macrólidos, ¿no? Como este. Y de este lado a los trimetropin y al clorfenicol, y todos esos son sacados por esta. Y las fluoroquinolonas, que según esto muy buenas, son extraídas por todos. Es decir, estas moléculas que desarrollaron las bacterias son capaces de hacer pasar varios tipos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí hay una donde todos estos 3 acarreadores sacan a esta, mientras que el trimetropin y los fenicoles solo son sacados por estas dos, etc. Bien, esta expulsión podemos verla más de cerca. Voy a volver a regresar aquí a este programa que se llama Maestro, gracias a la compañía Schrödinger que lo proporciona. Aquí hay una molécula que les quiero mostrar, se llama Efflux, creo. No, ese es el 2-DDH, Esta molécula es una de esas de las que estaba mencionando. Es una molécula, esta proteína, es una proteína de, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con la expulsión de compuestos ¿cómo le llaman? De compuestos que están en el citoplasma, los puede expulsar a través de esta proteína. Y esta proteína es una de las bombas que expulsan a los antibióticos del interior de la bacteria. Para verlo más de cerca, hay una cristalización reciente. Esta es una molécula de ellas. Déjenme voltearla para verla bien. Entonces, esta molécula es así. Hagan de cuenta, la pared celular está aquí. Y esta está dentro del citoplasma y este va hacia afuera. Esta la pudieron cristalizar utilizando un inhibidor. Vamos a buscar el ligando. El ligando es un inhibidor porque se busca también, por ejemplo, que moléculas que entren a estas y bloqueen ese canal de tal manera que no expulsen el antibiótico. Es la construcción de inhibidores, es una de las estrategias que está proponiendo la industria farmacéutica. El inhibidor aquí lo vamos a seleccionar y lo vamos a ver de cerquita. Ese es el inhibidor que les decía. Y este inhibidor está ocupando un lugar aquí y ese inhibidor bloquea por completo el camino de expulsión del antibiótico. Es muy interesante ver qué posibles interacciones se dan aquí. Porque aunque digan, son antibióticos, les interesan a los médicos los prescriben y se basan en lo que la industria farmacéutica les dice y lo que la FDA autoriza o la COFEPRIS autoriza. Pero detrás de todo molécula está un químico, una industria química. Y hay que entender a nivel molecular esa variada vida que tienen los antibióticos y los inhibidores de antibióticos y los inhibidores competitivos que hemos tratado como seres humanos, estoy hablando a nivel humanidad, de tratar de resolver el problema de la resistencia microbiana. Una de ellas es, pues, irte a los blancos, ¿no? Una es, si hay enzimas que te degradan el antibiótico, como por ejemplo las beta-lactamasas, que degradan las cefalosporinas y también degradan a las penicilinas, lo que se hacen es hacer inhibidores de beta-lactamasa. Una de ellas es el ácido clavulánico, ¿no? Que se vende mezclado con amoxicilina, conocido como clavulín en el mercado. Estás tomando un inhibidor junto con un inhibidor de una enzima junto con el antibiótico para que la bacteria no pueda usar sus enzimas y degradarlo, pero tiene otros mecanismos. No hay en el mercado inhibidores de estas proteínas que extraen el antibiótico. Entonces, conocer la estructura es importante y estas estructuras ya se obtienen gracias al trabajo de bioquímicos que aíslan las proteínas, las cristalizan y un cristalador de rayos X se encarga de sacar estas estructuras. Estas caricaturas que pudieron ustedes decir aquí, todos estos rizos que nos dicen cómo está la cadena proteica, etcétera, son producto del trabajo de mucha gente. Pero una vez que tienes esta información,
La pregunta es, ¿cómo diseñar esa molécula? Y justamente deben de ser moléculas pequeñas. No puedes tú tener moléculas muy grandes porque administrar moléculas muy grandes es muy difícil. Es doloroso, es problemático. Entonces se buscan moléculas pequeñas que hagan la función de inhibidores de enzima o inhibidores de estas proteínas que extraen el antibiótico del citoplasma bacteriano. Y entonces, básicamente, de lo que se trata es de estudiar muy bien las interacciones. Es un asunto supramolecular, es un asunto químico. Necesitamos saber qué grupos se unen, qué tipo de hueco se forma. Y ahora existe toda una ciencia que utiliza computadoras y muchos programas hay para diseñar específicamente inhibidores o bloqueadores de canales de este tipo, ¿no? Y entonces, una vez que se detecta cómo es el canal, entonces diseñamos la molécula y no andamos probando todo lo que nos encontramos a la mano, ¿no? Es decir, le vamos a tirar con todo lo que hay en el laboratorio a ver qué pega. No, ya hay un diseño detrás y este es uno de esos inhibidores, ¿sí? De efluente. Entonces nosotros, por ejemplo, necesitamos saber no solo la estructura, necesitamos conocer también qué tan fuertes son las interacciones, porque aquí es una interacción que va más allá de la molécula, diría Jean-Marie Len. Estás hablando de supramolecular, estás hablando de las interacciones que se forman aquí. Hace un ratito les puse los aminoácidos que hacen que esta molécula atrape al antibiótico y lo hace con interacciones intermoleculares. Y entonces estudiar la fuerza de estas interacciones es muy importante. Si nosotros queremos hacer diseño de nuevas moléculas que actúen ayudándonos con el problema de la resistencia bacteriana, ya no va a ser un ensayo a ciegas o buscando en la tierra, aislando nuevos microorganismos. No, va a ser la respuesta es utilizar todas las herramientas que ya tenemos, conocer muy bien al enemigo, que en este caso son las bacterias resistentes, y buscar inhibidores de todos esos procesos o modificar el antibiótico para que resista a esos procesos. Entonces, este conocimiento fundamental es importantísimo a nivel farmacológico. Recientemente, una noticia que se dio en Chemical Engineering News, que es la revista de la American Chemical Society, mencionaba que las industrias farmacéuticas están comprando empresas de inteligencia artificial. La razón es justamente eso, que no es posible para nosotros estar a prueba y error con 2 o 3 moléculas. Necesitamos explorar más lo que le llamamos el espacio químico, que se supone que el espacio químico tiene una cantidad enorme de moléculas. Entonces, solo las computadoras nos pueden ayudar a eso. Bien, aquí la química entonces es la solución al problema de la resistencia microbiana, por supuesto, definitivamente. Es la química la solución. ¿Por qué? Porque a nivel muy fundamental, vean, este caso es uno de los aminoglucósidos, es la streptomicina, unido a la parte del ribosoma, que es donde actúa. Y aquí están, ¿qué están uniéndose? Está uniéndose a nucleótidos directamente. Y lo que hace esta streptomicina es bloquear o provocar la formación de proteínas consecuencia errónea. Eso puede ser una. Y la otra, bloquearlo por completo, de tal manera que la síntesis de proteína es inhibida a nivel del ribosoma. Y vean qué tipo de interacciones se dan. Son grupos fosfato, grupos fosfato, grupos fosfato, grupos oxígeno, etc. Hay que conocer entonces cómo estos interactúan con esto. Ya se sabe, pero hay que saber más. Si vas a utilizar las máquinas, las computadoras, para tomar decisiones, entonces necesitas a fuerzas información sobre estas interacciones. Y es ahí donde nosotros contribuimos. En el 2010, Janet Fuentes Martínez, trabajando en el grupo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde yo estuve, y junto con el doctor Anatoly Yarzyminsky, del cual mencionó el doctor Corona,
podemos decir que estudiamos a kanamicina, amikacina y estreptomicina para ver esta cuestión de qué tan fuerte se pegan esos nucleótidos. Esa información es útil para luego, para las máquinas, sobre todo a la hora de diseñar estos inhibidores o este tipo de sustancias nuevas. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Aquí se midió la fuerza de interacción. Es importante la información química para poder entender las cosas. Y aquí está un concepto de equilibrio químico, la constante de equilibrio. Entonces, entre más grande la constante está en el valor logarítmico, 2 significa 100, 3 significa 1000, 4, 10,000. Y estos son los valores de esa constante con el pH. Vean cómo a bajos pH, 7 hacia abajo, que le llamamos la zona ácida. Entonces, aquí donde hay exceso de protones, podemos decir, el GTP, el guanosin trifosfato, el ATP, se unen muy fuerte a kanamicina A, que es uno, estoy poniendo como ejemplo. El fosfato, el pirofosfato se une, el ADP ya no tanto, el AMP menos. Aquí es muy clara la secuencia hidrógeno fosfato, AMP, ADP, ATP. Es decir, entre mayor carga tiene, más grande es la fuerza de interacción. La razón es que la kanamicina es un aminoglucósido que a esos pH está protonado. Y esos protones sobre los aminoglucósidos son críticos para interactuar con el ribosoma. Entonces, esto nos da una idea de la fuerza de la interacción. Aquí lo hicimos por resonancia magnética y notamos que en el anillo B del aminoglucósido es donde más fuertemente ocurren esas interacciones, lo cual nos lleva a proponer un modelo, ¿no? Este es el anillo B y está interactuando con los fosfatos y hay interacción con la base. La base importa. GTP y ADP son diferentes y hay un poco de interacción también con los grupos. De esta manera interactúan y de esta forma, en pequeñas moléculas, podemos entender el proceso. En el 2016, trabajando yo con mi alumna Carla Isabel Rivera Márquez, decidimos abordar a un antibiótico llamado espiramicina, que es pariente de la eritromicina, de la misma familia, pero espiramicina es un anillo de 16 miembros, que ahorita se los mostré en 3D, y tiene esta forsamina y esta micaminosa y la micarosa, ¿no? Que serían el otro carbohidrato. Aquí es donde ocurre la fosforilación del antibiótico por parte de las enzimas bacterianas. Nosotros estudiamos cómo interactúa pero también aprovechando de que tiene un grupo carbonilo aquí muy fácil de reaccionar con una amina, pues le pegamos grupos aromáticos para poder ver qué sucedía, ¿no? O sea, nos fuimos hasta allá. Y medimos, por ejemplo, la fuerza de interacción con AMP, ADP, ATP, que son son nucleótidos, perdón, y notamos que este antibiótico tiene preferencia por el ADP, a diferencia de los aminoglucósidos que tienen preferencia por el ATP sobre el ADP y el AMP. El ADP es el que mejor se une a esta molécula. Y aquí está una de las gráficas. Vemos que el ADP es el más grande, le sigue el AMP y el ATP está invertido el mecanismo. Entre mayor carga tenga, ATP tiene más carga que ADP. Entonces parece ser que no es tan importante la carga. Esto es, nosotros calculamos las constantes de equilibrio a partir de experimentos, obviamente, y hicimos estos modelos. Notamos que el AMP apenitas interactúa por aquí, pero el ATP cabe perfectamente. Esto es lo que le llamamos fit, o sea, con la cavidad. Se forma una cavidad y en esa cavidad cabe perfectamente bien este antibiótico. Los derivados cambian. De nueva cuenta, vuelve el ATP para arriba, el ADP queda y el AMP queda un poquito aquí más abajo. Entonces, estos grupos, al pegarle estos grupos, cambió la selectividad. El ATP ahora se volvió más estable, ¿no? Y lo mismo ocurre con el otro. Uno es con una piridina, el otro con un benceno. Y entonces, de esta manera, encontramos que pues, la interacción de los nucleótidos, su valor por los nucleótidos, y estos serían los modelos. Tengo estos modelos en 3D.
lo que podemos notar es que por qué razón interactúa mejor con el ATP, es porque cabe mejor, y al agregar este amino extra, déjenme mostrárselos, ya casi es hora, pero déjenme mostrárselos, acá lo tengo, acá en esto, por aquí lo cargué, mi alumna Carla Isabel, muy cuidadosa, todo lo guarda. Este sería el modelo, déjenme nomás cambiarle aquí el estilo para que se vea mejor. Y nos podemos notar lo que les decía, que es una interacción que se da aquí y acá. Ese es uno de los modelos. Más bien, este es mejor. Vean ahí que hay una interacción de tipo con los aromáticos. Y el ATP se dirige a esta zona de acá. Se acerca más este fosfato, ¿no? Esto lo publicamos en el 2016 y actualmente estamos escribiendo una publicación con otros grupos modificado aquí para entender un poquito más la fuerza de interacción con estos. De lo que se trata es de entender cómo se da el proceso de reconocimiento y luego buscar la manera de que esa información se pueda convertir en información útil para poder diseñar, como les decía, ya sea inhibidores de las enzimas o inhibidores de las bombas de extracción. Y finalmente llego a la conclusión. La resistencia bacteriana a los antibióticos constituye un reto importante para las ciencias químicas y biológicas. Número 2, las nuevas tecnologías que utilizan inteligencia artificial para asistir en el diseño de inhibidores de enzimas o bloqueo de proteínas de membrana requieren datos confiables sobre las fuerzas de interacción. Por esa razón las estamos estudiando. La exploración del espacio químico, hablo del espacio químico. El espacio químico se supone que es alrededor de 10 a las 60 moléculas posibles a las que podríamos acceder. El problema es que 10 a las 60 moléculas es más que estrellas en el universo. Eso es mucho mayor que el número de Avogadro. Entonces, un número enorme. Dentro de ese espacio de moléculas posibles están todos los antibióticos que conocemos y los que estamos por conocer. Entonces, tenemos que explorar este espacio químico y probablemente encontremos nuevas moléculas que se van a multiplicar mucho más rápido. Vamos a tener mayor cantidad de información y de moléculas diseñadas específicamente a través de la inteligencia artificial. Requerimos entonces mucha información para poder alimentar a esos programas de inteligencia artificial que nos permitan el diseño más efectivo y el diseño más eficiente y efectivo de inhibidores, de antibióticos, de otras cosas que ocupamos para lograr vencer esta resistencia bacteriana. Obviamente es un ser vivo, las bacterias, que pues van a seguir en su lucha de eliminar a los antibióticos que les hacen daño. Al fin y al cabo, su DNA les dice, reprodúcete, y eso es lo que pretenden hacer. Muy bien, solo les comento que el último inhibidor que se vende ya para COVID-19, y este no es el tema, fue diseñado ya utilizando tecnología de este tipo. El diseño había sido previamente hecho y sintetizado para tratar el MERS, cuando salió la epidemia de MERS allá hace buen rato, antes del 2010. Pero ese inhibidor solo funcionaba inyectado, y una de las cosas que Pfizer decidió es que necesita ser tomado, y le dejaron el paquete a un grupo de personas para que convirtieran un antibiótico, bueno, un antiviral, que es un inhibidor de enzima, curiosamente, de una proteasa, que es totalmente inyectable, pasarlo a ser oralmente, que se pueda tomar por la vía oral. Y entonces lo hicieron en menos de un año. ¿Cómo? Utilizando estas tecnologías. Modificaron grupos, probaron si tenían la estructura de la proteína, de la proteasa, y iban probando hasta que lograron hacer una molécula que ya está en el mercado y aprobada por FDA, que es la medicina para el COVID. Cuando hay una necesidad así de grande,
la industria farmacéutica se mueve a la velocidad de la luz. Y ya vieron que en menos de un año, un año y medio, se tuvieron vacunas con tecnología muy nueva y un antiviral modificado y oral en cosa de 6 meses, 8 meses de trabajo. Y luego fue ya desarrollado pues todo lo demás que siguió, ¿no? Bien, entonces estas tecnologías van a cambiar muchísimo el panorama de la industria farmacéutica. Lo dejo con esta portada y les digo muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Medrano. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, adelante, puede hacérselas al doctor. Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena plática. Nada más que por el tiempo no me voy a extender. Nada más me gustaría preguntarle qué tipo de técnicas utilizó para determinar las constantes de equilibrio. Me imagino que potenciometría, ¿no? Pero habrá otra. Bueno, utilicé, como son moléculas cargadas que tienen grupos básicos, ¿no? Como aminas. Lo que utilizamos fue potenciometría en solución acuosa, son solubles en agua. Y entonces, esas constantes que ves ahí, tanto para, en el caso de los aminoglucósidos, como también para los macrólidos que trabajamos, utilizamos potenciometría de entrada. Por eso tienes esas gráficas que tienen que ver con el pH. Y las constantes están determinadas por ese método, pero están corroboradas mediante resonancia magnética nuclear, tanto de fósforo como de protón, y de protón también. Por ahí me puse una gráfica donde se ven, donde el anillo de la amicacina se mueve al contacto con los nucleótidos, y entonces usamos resonancia también. Y finalmente, los que son con grupos aromáticos, los podemos estudiar también por ultravioleta visible y por emisión de fluorescencia. De hecho, aquí no hay ninguno fluorescente. Los fluorescentes que tenemos los estoy procesando actualmente. Tenemos 2 derivados muy interesantes y pretendemos determinarle la constante de asociación a partir de eso. De hecho, ya están determinadas. Lo trabajó Abigail Copalcua y Carla Isabel también en su tesis doctoral. Parte de su tesis doctoral y parte de la tesis de licenciatura de Abigail son basados en esto. Usamos muchas tecnologías de tipo computacional, como podrán ver, y esta tecnología que yo utilizo es gratuita y cualquiera que quiera aprenderla, pues la puede aprender. Pero cerrando, Jorge, es justamente potenciometría más resonancia magnética lo que más utilizamos. También ITC, alguna vez utilizamos con calorimetría de titulación isotérmica, pero bueno, a veces no se da esa con tanta facilidad. Ok, excelente. Gracias por el tiempo, ¿no? ¿No? Sí. ¿Alguna más? Muy bien, pues bueno, solo me resta pues agradecerle su presencia. Gracias por asistir a esta plática de prácticamente de lo que nosotros trabajamos, enfocada obviamente en esta cuestión más general de lo que es la resistencia antibiótica y de lo que tenemos que hacer como químicos, de cómo podemos cambiar el curso de la historia. De hecho, como les dije, Alexander Fleming, médico microbiólogo, excelente, y aparte tuvo el ojo para darse cuenta de lo que pasaba, pero al final resolvieron el problema los químicos. Es decir, los químicos fueron los que lograron purificar y obtener en cantidad suficiente la famosa penicilina. Igualmente ahora, yo les decía, y cierro con esto, somos químicos la mayoría y tenemos en nuestras manos la posibilidad de obtener moléculas útiles para resolver un problema. El problema está ahí, resistencia antibiótica. Todos le tenemos un terror, el apocalipsis bacteriano, que regresemos a tiempos viejos, ¿no? Donde teníamos ese problema. Cierro mi plática y les digo
que pues aquí estamos trabajando, contribuyendo con un granito de arena, penitas, y me interesan muchísimo las cosas fundamentales. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Felipe Medrano. Una muy buena plática, en aplicaciones tanto en el área clínica como en la parte química. Es algo fundamental resolver estas preguntas. Y bueno, invitamos al resto de los participantes para la siguiente plática, que será el día 8 de abril, en el mismo horario, y se llama Derivados de guanidinio en reconocimiento molecular y catálisis. La plática la va a impartir un servidor. Entonces están cordialmente invitados para el próximo viernes 8 de abril.